¿Qué tal, queridos amigos? En este mundo de incongruencias que conforman las cuatro cruces, lo digo mejor porque es 4T, pero cuatro cruces mejor, porque realmente es una tragedia, es un cementerio el que está dejando Andrés Manuel López Obrador a su paso. Pues en este mundo de contradicciones, en este escenario terrible de contradicciones, nos damos cuenta de que no atiende el gobierno uno de los grandes problemas que se han suscitado en los últimos días. Por ejemplo, la terrible desaparición de más de 20 personas migrantes de Matehuala a San Luis Potosí. En Matehuala los jalaron y los desaparecieron. Antes era en Apizaco, en Tlaxcala, en donde pasaba o pasa todavía, la Bestia, el tren que viene desde la frontera sur de nuestro país y llega a la frontera norte. Allá en Apizaco hace paradas y ahí es donde aprovechaban los ladrones de cuerpos humanos, de seres humanos, no de cuerpos porque parece que estuvieran muertos, están vivos, y los desaparecen. Se supone, y hay evidencias de ello además, de que el destino de estos infelices es el ser esclavos en las minas que los canadienses tienen, sobre todo en el estado de Guerrero, en Iguala y Cocula, ahí donde ocurrió también la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Ya hemos hablado de este tema, he dicho que cuando menos la mitad de ellos están enterrados en el tramo que va de Iguala a Cocula, un tramo que además tuvieron la inteligencia de hacerlo de concreto para que se diferencie del resto del asfalto y sepan que ahí están los cadáveres. Pero los padres de los mismos, de los muchachos, en su afán de seguir protestando y beneficiándose económicamente de lo que les llega, no han querido abrir ese tramo para no encontrarse con los cadáveres que pueden obviamente ser sometidos a pruebas de ADN para identificar a cada uno de ellos. Los otros 20, 22, pues andan por ahí, quizá vivos todavía. Pero, ¿qué pasa con estos centroamericanos? Son parte de Latinoamérica y desaparecen, se los llevan los mafiosos. Y todo esto en el entorno de una reunión cumbre. La reunión cumbre de la CELAC. ¿Saben ustedes qué significa CELAC? Pues se los voy a decir. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. O sea, también hay estados del Caribe que son latinoamericanos, pero aquí quisieron subrayar lo de caribeños. Esta reunión se va a celebrar desde el sábado en México, precisamente para tratar de llegar a acuerdos tan importantes como el tratar de modificar a la OEA o desaparecerla de plano, que es lo que quiere el señor López Obrador de México. Que no exista la OEA, porque dice que es muy afín a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos, desgraciadamente, son los principales financiadores de este organismo, como también lo son de la Organización de Naciones Unidas. Los demás países están muy atrasados en la cuestión de las cuotas que deben pagarse para que subsistan ambos organismos, la ONU y la OEA. Pero pues la OEA no responde, según dice López Obrador, a los intereses latinoamericanos. Y entonces reúne a la CELAC en México, cuando también desde Venezuela el presidente Nicolás Maduro, un presidente vergonzoso para Latinoamérica, emite saludos cordiales mientras firma unos documentos a México por haber permitido la reunión entre representantes del gobierno venezolano y la plataforma unida de opositores, que han acordado cosas nimias, pero que según Maduro son importantes porque no tratan, obviamente, nada que se refiera a la represión que han sufrido durante años por mandato
de esta dictadura que se prolonga. Chávez y Maduro son una misma línea. Y fíjense qué curioso, en el mensaje aparece no el retrato del presidente como se acostumbra en todas las naciones, sino un tríptico en que se ven a un lado Simón Bolívar, en el centro Hugo Chávez y en el otro lado Nicolás Maduro. Es decir, los espíritus y Maduro son los que gobiernan Venezuela. Es interesante hacerlo ver porque las deformaciones mentales se traducen después en acciones políticas deplorables. Pues bien, la CELAC se va a reunir, se está reuniendo este sábado en la Ciudad de México. ¿Y qué va a pasar? Pues que este organismo está fundado, está integrado por 33 países y lo fundaron en 2010, no hace mucho, hace 11 años. Y de esos 33 países se espera, si acaso, que haya 16 representados. Por lo menos se asegura que estarán aquí los presidentes de Argentina, Bolivia, Cuba, que ya está aquí desde hace rato, Ecuador, Guatemala, Perú y desde luego Honduras, que es de donde salen los migrantes fundamentalmente. Y digo lo de Cuba porque la presencia de Miguel Díaz-Canel ha sido deplorable y deplorada. No tiene nada que hacer en los festejos de la independencia y estuvo. Se le dio una situación de privilegio y se le permitió que desde aquí lanzara desafíos al gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas, porque considera que las protestas que vivieron en junio pasado, que acabaron con una represión brutal por parte del régimen de López-Canel, fueron urdidas en los Estados Unidos. No tienen pruebas, pero es la manera con que actúan estos mandatarios, igual que López Obrador, siempre culpando a otros de las desgracias propias. Y desgraciadamente no se observa que los cubanos también tienen derecho a protestar y a exigir algo tan increíblemente sencillo que debiera ser algo natural como la libertad. ¡Viva la libertad! Era el grito de todos los manifestantes allá en La Habana. Y ese grito parece que oyó profundamente el corazón, el espíritu del señor Díaz-Canel, que ordenó la represión. Y están las cárceles llenas. Solamente falta que Andrés Manuel López Obrador le facilite a Díaz-Canel algunos de los penales de alta seguridad con todo y túneles construidos por el Chapo Guzmán para que encierre a los opositores de Cuba, así como Guantánamo, por ejemplo, que sirvió para encarcelar a los talibanes en alguna época cercana de nuestra historia, allá en territorio cubano. Es una atrocidad, pero existe Guantánamo. Esto debiera ser superado también. Eso es una ofensa a la soberanía de otra nación. Una cosa son los cubanos y Cuba, y otra cosa es muy distinta, el gobierno de Cuba, que sigue siendo una especie de secuela del castrismo. Fidel Castro hubiera pasado a la historia como un prócer de no haber sido por la prolongación de su dictadura. Hubiera sido un revolucionario sincero si hubiera sido capaz de dar un gobierno institucional a su nación y retirarse a tiempo. Pues bien, en esta reunión de la CELAC se va a tratar del asunto de la OEA. Según los reportes que se tienen, la mitad, cuando menos, de las naciones que integran la CELAC, no están de acuerdo en ningún tipo de modificación a la OEA, ni mucho menos en desaparecerla para que Andrés Manuel López Obrador tenga otro juguetito en que entretenerse para ver si aterriza en el plano internacional latinoamericano después de su gobierno. Lo cual no es mala noticia para los mexicanos, pero es muy mala noticia para los latinoamericanos, sobre todo aquellos que forman parte del eje socialista, que arranca en Venezuela, se mete a otras naciones como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, por supuesto,
y que tiene que ver también con Cuba y con varias naciones más. México ha estado siempre medido en esta situación de no entrometerse demasiado en la vida de los otros países. De ahí la famosa doctrina Estrada, que le dio prestigio internacional a la diplomacia mexicana. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, que son principios inalienables que han marcado nuestra historia diplomática. No los ha respetado López Obrador, por supuesto, porque López Obrador no respeta nada, ni a nadie. Es un individuo que cree que el único que merece respeto es él, y es el único que no merece respeto. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué tenía que hacer López Canel en estos días en México? ¿Qué vino a hacer? Yo no sé, pero esto ya provocó una reacción. Hoy mismo deben estarse mensajeando, telefoneándose Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador. Dicen que para hablar del cambio climático. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad creen que de eso se va a tratar el telefonema? Porque es muy raro que en la víspera de la reunión de la CELAC, hoy viernes, se haya difundido en la famosa mañanera de Andrés Manuel López Obrador que iban a tener esta conversación sobre cambio climático, AMLO y Biden. Y coloco primero a AMLO porque siempre cuando se trata del presidente de México, aunque sea AMLO, hay que ponerlo primero por respeto a nuestra soberanía. Pero si fuera por los resultados, tendríamos que hablar no de la cima, sino de la cima, que es la que está abajo. Y naturalmente que Biden va a aprovechar el telefonema con el consejo de Kamala Harris, que es la que verdaderamente lleva las riendas, va a aprovechar para decirle hasta dónde puede llegar él y sus corifeos, él y los demás presidentes, incluyendo el de Cuba, incluyendo el de Argentina, Alberto Fernández, que está muy echado para adelante, o bien el de Guatemala, el de Ecuador, el de Perú, el de Honduras, que son nuevos personajes en la observación latinoamericana, pero que por desgracia, son elementos que parecen apoyar esa línea que nos lleva indeclinablemente al comunismo. Sí, yo nunca he hablado del comunismo porque es algo que me parece que debemos razonarlo en sus verdaderas dimensiones. No verlo como un demonio que nos acosa, sino verlos como un sistema que puede provocar en México un verdadero derrumbe. Un verdadero derrumbe no solamente económico, sino social. Porque el comunismo dice que se empeña en distribuir mejor la riqueza entre los que más la necesitan, una distribución más equitativa. Pero lo que no dicen es que precisamente lo que disminuye, lo que termina, lo que se espuma, es precisamente la riqueza de las naciones, y entonces ya no tienen nada que distribuir, y por eso el retraso social en Cuba, y por eso la hambruna en Venezuela, y por eso los tremendos diferendos en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en donde ya no aguantan al señor Daniel Ortega. En fin, que no les va muy bien con el comunismo, porque la filosofía del comunismo podría ser una bandera social, pero en los hechos se acaba la riqueza, se acaba la expectativa de progreso, se acaba el desarrollo. Y yo no digo que el capitalismo sea la solución, pero tenemos que buscar una salida antes de que este eje brutal del demonio nos aplaste. Perdóneme, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.